Este podcast es presentado por Éxtasis Digital, la radio que tú quieres. Escucha lo mejor del rock clásico en inglés en éxtasisdigital.mx. Bienvenidos a este capítulo más en el podcast de Tin Marín. Hoy está con nosotros Mauricio Bernades. Él es director y socio fundador de Sales Institute, o sea, el Instituto de las Ventas. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Saludos a tu público. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que la gente nos esté escuchando. Las ventas en el México de hoy, en el mundo de hoy, han cambiado en los últimos ¿cuántos años? Bueno, las ventas siempre han sido lo mismo y siempre seguirán siendo lo mismo. Lo que cambian son las herramientas que tenemos al alcance para poder mejorar las ventas. Eso sí cambia. La forma como abordar, pues antes era tocando puertas. Ahora tienes que hablar por teléfono para hacer la cita. Pero, es decir, en esencia las ventas siguen siendo lo mismo. Ahora las herramientas que utilizamos son diferentes y hay que actualizarse precisamente para aprovecharlas. O sea, un vendedor debe estar al día en redes sociales. Yo creo que un vendedor debe ser un todólogo, debe saber hasta de cocina, porque cuando visitas a clientes debes de saber hacer pláticas de todo, de golf, de cocina, de veleo, de cacería, de política, de todo, porque realmente a veces las pláticas empiezan o por una noticia que pasó en el día, etcétera, y pues no puedes nada más hablar de ventas, o sea, tienes que crear ese vínculo antes de vender. O sea, es la forma de romper el hielo. Pues yo le llamo, porque nunca se rompe realmente, ¿no? A menos de que sea realmente una relación a largo plazo. Más bien es un acercamiento lo que hay que hacer. Es un acercamiento donde poco a poco uno va conociendo al cliente, a su empresa y viceversa, ¿no? La empresa y el cliente lo va conociendo a uno, de manera que este acercamiento promueva una mayor confianza entre ambas partes para que se pueda dar un negocio. Sobre todo en México, que somos tan desconfiados, tiene un proceso que no es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, uno habla o escribe con un director, un CEO en Estados Unidos y él mismo responde sus correos y de manera inmediata. Aquí en México, pues ni soñarlo que un CEO te conteste un correo o en su perfil de LinkedIn. Digo, puede suceder, no digo que no, pero es como un sueño guajiro realmente. O sea, ¿se desconfía del vendedor en sí? Los mexicanos desconfiamos todos de todos. Todos de todos. Sí, es una... Me quieren robar. O por qué me quiere vender, o por qué tan caro, o a lo mejor no sirve lo que me está vendiendo. Es decir, nadie quiere equivocarse en la decisión de compra. Y han habido tantos engaños en cuanto a precio, en cuanto a calidad, etcétera. ¿Por qué? Porque la normativa mexicana no es del todo eficiente. Hay muchos filtros. Y entonces, obviamente, todos tenemos malas experiencias de compra. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que hay que entender que el cliente quiere evitar. No quiere comprar, no quiere tomar una mala decisión. Por eso es que se toma un poquito de tiempo para tomar una decisión de esta magnitud. ¿Qué recomendarías para que alguien pueda acercarse a un posible cliente y romper esa barrera de la desconfianza? Pues la prospectación es todo un proceso que inicia desde que se consigue el lead. El lead es digamos que es un prospecto calificado, es decir, este cliente o este prospecto, todavía no es cliente, digamos que tiene necesidad de mi producto o servicio, tiene la capacidad de comprarlo y además es el que toma la decisión o puede ser uno de los que influyen en la toma de decisión. Ese es el primer paso, calificar leads para no desperdiciar tiempo, porque pues prospectos hay muchísimos, pero el tiempo no es muy largo, entonces hay que aprovechar el poco tiempo que realmente podemos tener para la prospectación, de calificar bien para poder abordarlos. Y ahí empieza una ascensión casi de 90 grados, porque hay que pasar a la recepción, a la secretaria, es decir, muchos filtros para que nos puedan dar una cita. Entonces, desde el principio uno tiene que ir acercándose, por eso yo no digo seguimiento, sino un acercamiento poco a poco para ir generando confianza desde la recepción, la secretaria, el asistente, hasta que llegamos y nos puedan dar la cita. Y entonces ya llegamos a una nueva etapa del proceso de eventos, que es la presentación. ¿Qué porcentaje de éxito hay en una venta en frío? Sin cita, llegar, tocar la puerta. Ya existen pues muchos mecanismos afortunadamente en internet, pero eso hace que también la competencia sea más feroz porque hace lo mismo que uno, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos en Sales Institute es, digamos que este cambio de paradigma de ir a tocar puertas en frío, como tú dices, a lo que le llamamos el inbound marketing.
Ahora, gracias a las tecnologías nuevas, uno puede, por ejemplo, invertir en palabras clave sobre nuestros productos y servicios, invertir en la visita de nuestro sitio o en nuestro fanpage de Facebook, y ahí lograr, digamos, que un formulario, etcétera, para que el mismo prospecto diga: estoy interesado en tu producto o servicio. Es decir, es lo que se le llama la atracción o el marketing de atracción, y de esa manera ya, digamos, que tenemos una gran parte de la venta hecha. Ya no es empezar de cero, que te den la cita, sino ya el cliente es el que está mostrando interés, y ese es uno de los cambios, y eso es algo de lo que vamos a hablar en esta conferencia que mencionábamos, ¿no? O sea, cómo utilizar la tecnología a favor nuestro. Digo, estamos en una era totalmente digital, no podemos dejar a un lado cómo en las ventas aplicar la era digital, ¿no? Uh-huh. Sí, es al contrario. Digamos que en esta plática hay una lámina que habla de cómo es que los Nerdental desaparecieron de la faz de la Tierra porque no se modernizaron tecnológicamente. Y cuando el Homo sapiens empezó a utilizar el cobre y los metales, pues crearon herramientas y flechas y cuchillos, todo, que les dieron una ventaja competitiva contra los competidores, digamos, que eran los Nerdental. Y precisamente la utilización de estas herramientas hizo que ganara la batalla el Homo sapiens, y el Nerdental desapareció de la Tierra. Entonces, eso es lo que pasa también con las empresas que desaparecen. No se actualizan. No sé si sepas, el 95% de las empresas que nacen en este país mueren antes de los 3 años de edad. Es decir, vivimos en este país en un cementerio de empresas. Grandes ideas y negocios que surgen a diario de empresarios PYME, etcétera, precisamente conocen de su producto, tienen tal vez una buena ubicación, o sea, tienen una buena administración, etcétera, pero les falla y fracasan porque no saben vender. La idiosincrasia en México del vendedor todavía no tiene la dignidad. Nos da pena vender en México, ¿no? O decir que somos vendedores. Ok. ¿No? Porque es como no tuvo nada que estudiar, pues se fue de vendedor. Se fue de vendedor. O te ven como el vendedor de puerta en puerta, que pobrecito no sabe hacer otra cosa más que tocar puerta por puerta, y no se tiene digamos que una cultura del profesional en ventas, porque pues casi no hay escuelas, casi no hay muy poquitas universidades que se dedican realmente a dar esta enseñanza, y normalmente se van por el lado del comercio internacional, que pues es otro camino. Tiene que ver con ventas, pero no realmente preparan a las gentes para las ventas, y de ahí surge la necesidad de crear este instituto, Sales Institute, precisamente para ofrecer esta capacitación, esta guía, esta consultoría para las empresas que realmente quieran sobrevivir o sobresalir, ¿no? Porque hay unas que tienen muy buen estatus, pero hay que sobresalir más contra la competencia, o los que quieran sobrevivir. Todos necesitamos aprender a vender tarde o temprano, y el empresario es el primero que debe saber vender, es el primero que debe saber salir a la calle y traer clientes para su empresa, ¿no? O acompañar a sus vendedores. Y bueno, eso tampoco no es una cultura muy dada. O sea, el empresario cree que estar sentado en su oficina es ser empresario, y mandar a los vendedores a la calle es su función, y regañarlos cuando no cumplen sus metas, ¿no? Y no debería de ser así. Realmente el vendedor número uno de las cuentas más importantes debería ser el director de la empresa. El director de la empresa, y después el director comercial y así, ¿no? Pero todos involucrarse en la venta. Tú fíjate en las empresas como todos, en el pasado se enfocaba mucho en el aspecto financiero, y los contadores y administradores eran los amos y señores del balón, ¿no? Uh-huh. Pasa el tiempo y surge la carrera de mercadotecnia, con más ciencia, con más especialización, en donde pues te dan números interesantísimos para poder precisamente buscar estos prospectos, estos clientes, y los mercadólogos de pronto agarran la batuta de las empresas, porque pues era el director de marketing, o sea, ya el director general siempre consultaba al director de marketing porque toma esa posición. Sin embargo, lo que alimenta a las empresas son las ventas. Es decir, sin ventas no hay flujo de efectivo, y si no hay flujo de efectivo no hay empresa. Entonces, ¿cuándo daremos en México, en las empresas, dentro de las empresas, la prioridad
al área de ventas. Esa es una de las funciones de Sales Institute, ¿no? Profesionalizar esta hermosa actividad de las ventas y dignificarla, porque también a veces no está bien pagado. Y hablando de géneros, Mauricio, ¿qué vende más, un hombre o una mujer? Depende del producto, obviamente. Hay productos que se van más enfocados al género masculino, por ejemplo, grúas, cuestiones de construcción que hay que estar dentro de las obras, industrial, etcétera. Pues es mejor el hombre porque realmente a veces uno se tiene que meter en terrenos complicados o zonas realmente difíciles de acceder, etcétera. Entonces no son muy recomendables algún tipo de eventos para las mujeres. Sin embargo, y afortunadamente, están demostrando las mujeres una gran capacidad. Nosotros uno de los servicios que damos es reclutamiento y bueno, obviamente entrevistamos a hombres y mujeres, pero pues casi siempre ganan las mujeres en este ramo para digamos que servicios o productos de calidad o que requieren de mucha atención, porque si algo tiene la mujer es esa tenacidad y ese encanto realmente, porque ese encanto les ayuda mucho a abrir puertas, ¿no? Y pues nada más las mujeres lo tienen. O sea que sin duda. Y bueno, hablando de productos, ¿hay algún producto que sea fácil de vender y algún producto difícil de vender o depende del vendedor? Híjole, depende de muchísimas cosas, incluso depende de la situación en el mercado, ¿no? Si, por ejemplo, hay un mundial de fútbol, pues va a ser más fácil vender hoteles, ¿no? Planes, viajes, etcétera. O sea, también la época es... El momento es muy importante para saber realmente si vamos a tener mayor facilidad. Y bueno, todos y cada uno de los sectores, de alguna forma el área de ventas es común que se vaya especializando. Por ejemplo, el vendedor de autos o financiamiento de autos es una persona que se va profesionalizando y se va experimentando y se va conociendo más su potencial para hacerlo más eficiente. Los vendedores de cuestiones de construcción. Entonces, uno en ventas va haciendo la carrera de vendedor profesional, pero sí es recomendable que se vaya uno especializando en el sector. Eso es importante a nivel curricular, sin duda. Sí. 3 consejos que darías a quien está en ventas ya para cerrar este capítulo. Claro que sí. Primero y antes que nada, amarse a sí mismo por sobre todas las cosas, porque realmente que te cierren las puertas bastante seguido se requiere de un amor propio especial y una coraza. Una templanza, una coraza que digas, pues sí puedo y si no es esta, es en la otra, porque pues es... No tomarlo personal simplemente, ¿no? Exactamente, no tomarlo personal, como los acuerdos toltecas dicen. Un segundo, pues es enamorarse también de las ventas, porque las ventas dan algo que no dan las otras profesiones, es decir, una ilimitada forma de obtener recursos. Es decir, casi todos tienen un sueldo y de ahí no pueden pasar. El contador, el administrador, el bodeguero, tienen su sueldo y ya, ¿no? Para subir de sueldo, pues tienen que pasar una serie de trámites o subir del puesto. O sea, no digo que no sea posible, pero el vendedor no tiene límites. O sea, puede estar vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y ganando y ganando y ganando. Entonces, hay muchos casos que los vendedores estrella ganan más que incluso que el director general. Y eso no debería darles vergüenza, como algunos piensan, ¿no? Eso debería darles orgullo de que tienen entre su equipo campeones, ¿no? Que puedan generar recursos para la empresa. ¿Eso llega a causar ciertas fricciones a veces? Sí, en muchos casos empresarios que no entienden el mundo de las ventas incluso llegan hasta poner límites, ¿no? Porque dicen nadie puede topar las ventas. A toparlas, porque dicen nadie puede ganar más que yo. Y qué tontería, ¿no? Si gana él más que yo, que tú, pues realmente estás pagando nómina, sueldo, renta, electricidad, luz, gracias a un campeón, ¿no? Entonces, tener un campeón en las ventas no es fácil y no lo dejes ir. Ese sería mi tercer consejo. Muy bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En tus redes sociales? ¿En la página web? En la página web más sencillo es www.salesinstitute.mx y ahí está nuestra forma de contacto. Obviamente tenemos también sitio en LinkedIn, en Facebook, en fin, en YouTube. Pero básicamente la información de nuestros servicios es www.salesinstitute.mx. Él es Mauricio Bernades de Sales Institute en este capítulo del podcast de Tin Marín. Este podcast fue presentado por Éxtasis Digital, la radio que tú quieres. Escucha lo mejor del rock clásico en inglés en éxtasisdigital.mx.